Para compartir algún material producto de una evaluación de la negociación colectiva en el sector público que se hizo a solicitud de la OIT de los dos procesos nacionales en el año 2013 y en el año 2015, y hay otra evaluación que se ha hecho sobre las negociaciones colectivas a nivel territorial. 308 acuerdos colectivos son los datos que arroja el Ministerio del Trabajo, pero sabemos que hay un poco más, alrededor de 700 acuerdos colectivos. De manera que vamos a hablar de la negociación colectiva a partir de algunos elementos que están en esa evaluación, y tocando otra serie de puntos que, si bien es cierto, no se van a desarrollar, pero mencionar que en el marco de la negociación colectiva está todo el tema de los conflictos laborales previos a la negociación, en el desarrollo de la negociación y, por supuesto, en el proceso de implementación de los acuerdos colectivos. Y de manera especial, dentro de esta presentación que se va a hacer, pues vamos a mirar cómo FECODE, dentro de su capítulo especial en la negociación colectiva en el proceso del año 2015, ha jugado un papel fundamental, como lo ha reconocido el movimiento sindical y lo recordaba en la mañana el compañero Fabio Arias, secretario general de la CUT. Primero, recordar que hay una serie de referentes normativos internacionales y nacionales en esta materia de la negociación colectiva. He hecho este preámbulo para que tengamos claro que lo que yo voy a presentar acá básicamente es desde el punto de vista normativo. Los dirigentes sindicales han expresado, y tienen toda la razón, que a negociar se aprende negociando. Pero resulta que aquí han habido una serie de cambios en los últimos años, particularmente a partir del año 2012, donde en ese acuerdo de las centrales y la Federación de Empleados Públicos, que están en el marco de una normativa reglamentaria, inicialmente el decreto 1092 del 2012 y hoy el decreto vigente 160 del 2014. En el transcurso vamos a mirar efectivamente cómo es las acciones de movilización las que garantizan en últimas los mejores buenos resultados en un proceso de negociación. Entonces, aquí en este cuadro estamos viendo tres derechos fundamentales consignados en la Constitución: el artículo 39, el artículo 55 y el artículo 56. Artículo 39, derecho fundamental al de la asociación sindical. Ustedes lo han conocido y vale la pena revisar. El artículo 55, sobre el derecho a la negociación colectiva, que no estaba estipulado antes de la Carta Política del 91. Antes del 91 la referencia era un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que más adelante vamos a recordar. Pero a partir del año 91, en el artículo 55 se dice: se garantiza el derecho a la negociación colectiva, salvo las excepciones legales. De manera que hay negociación colectiva no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y el artículo 56, que hace referencia al derecho a la huelga. Se garantiza el derecho a la huelga, dice el artículo 56, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Entonces, en el sector privado está la huelga como un mecanismo para resolver el conflicto. Al terminar la etapa de arreglo directo, se van o al tribunal de arbitramiento, si no hay acuerdos, o a la huelga. Y hay una reglamentación en el Código Sustantivo del Trabajo. En el sector público no estaba reglamentado, pero de
derecho se realiza no exactamente con el nombre del derecho a la huelga, sino con las acciones de movilización y los pagos en el caso de la Federación Colombiana de Educadores. De igual manera, en la Constitución Política se encuentran unas normativas muy importantes, como este artículo 53 tantas veces mencionado, donde se establecen los principios mínimos que debe contemplar el nuevo Estatuto del Trabajo, o el Estatuto del Trabajo que el Gobierno y el Congreso tienen en moda de expedir. Pero en el inciso cuarto de este artículo 53 dice: los convenios internacionales del trabajo ratificados por el Congreso forman parte del ordenamiento jurídico interno. Es muy importante tener en cuenta esto para el tema que vamos a desarrollar, porque los convenios de la OIT referidos a este tema de la negociación colectiva están debidamente ratificados. En el sector privado, el convenio 87 y el convenio 98. Y en el sector público, los convenios 151 y 154 están ratificados. Es decir, tienen fuerza vinculante, son obligatorios, no es de la voluntariedad de las empresas, de las entidades o autoridades públicas sentarse a negociar. Es una obligación hacerlo, porque están no en cualquier parte de la jerarquía normativa, están a nivel de la Constitución política. En segundo lugar, el artículo 93 de la Constitución habla de que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados prevalecen en el orden interno. Y bueno, hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de que los derechos laborales son o forman parte de los derechos humanos, es decir, que están a ese mismo nivel de la Constitución. Cuando el expresidente, hoy senador, propuso que el Congreso le aprobó el Estatuto Antiterrorista, reviviendo el viejo esquema del Estatuto de Seguridad de promover las interceptación de comunicaciones sin orden judicial, los allanamientos sin orden judicial, las detenciones sin orden judicial, en el control constitucional que posteriormente hizo la Corte, lo declaró inconstitucional, justamente por lo que dice el artículo 93. Colombia ha firmado o ha suscrito convenios y tratados internacionales que se compromete a cumplirlos, y ese estatuto antiterrorista iba en contra y por eso lo declaró inconstitucional. Y en tercer lugar, el artículo 241 también llama la atención sobre ese artículo de la Constitución. Es para referirnos al tema de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional que no existía antes del 91, sino que se crea a partir de este momento, hace el control de constitucionalidad de las leyes, de los decretos leyes, de los actos legislativos, y también hace la revisión eventual de las tutelas. Y eso va a dar un camino, y es lo que se llama la jurisprudencia. Y hay varias jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre los derechos a la asociación, sobre el derecho a la negociación colectiva. Entonces lo menciono para decir que estos derechos laborales y sindicales están constitucionalizados, y hay que tener ese referente porque la misma Constitución dice que es norma de normas, y que en caso de contradicción entre una norma cualquiera, llámese decreto, ley, resolución circular y un texto constitucional, prevalecen las normas constitucionales. Entonces, en materia de la negociación colectiva, aquí vemos como un proceso que se ha vivido en Colombia. Negociación colectiva ha habido durante muchos años. Ahora vamos a recordar algunos ejemplos de estos. Pero en lo inmediato estaba el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que es de mediados del siglo pasado, de 1950, que decía que los trabajadores del sector privado podrían firmar convenciones colectivas y los empleados públicos solamente podrían presentar solicitudes respetuosas. Este ha sido un mero derecho de petición.
Posteriormente, la Conferencia Internacional de Trabajo aprueba el convenio 151 y 154, que son aprobados por el Congreso. La ley 524 de 1999 aprobó el convenio 154 de la OIT, y la ley 411 de 1997 aprobó el convenio 151 de la OIT en materia de negociación colectiva en el sector público. Y luego el proceso de ratificación consiste en que el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, deposita estos documentos ante el directorio general de la OIT, y a partir de ese momento Colombia se obliga a cumplirlos. Por eso insistimos, la negociación colectiva no es de la voluntariedad de la administración, los empresarios o las autoridades públicas, sino que es de la obligación internacional, constitucional, y los desarrollos que vamos a estar mirando en esta parte. La ley 411 inicialmente se reglamenta con el decreto 1092 del año 2012. Con base en este decreto se hizo la negociación colectiva nacional del año 2013 y muchos acuerdos colectivos a nivel territorial con los gobernadores, alcaldes, hospitales, universidades públicas, se hizo con base en el decreto 1092, que fue expedido de manera unilateral. A pesar de que se venía negociando, se expidió de manera unilateral. Y este decreto fue modificado, porque así quedó en el acuerdo colectivo del año 2013, que se modificaría, y se acordó el decreto 160 del año 2014, que es el que hoy está vigente, producto de un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores representados en las centrales obreras, CTC, CUT, CGT y las federaciones de empleados públicos. Y entonces este decreto 160 ya nos va metiendo en unos marcos donde podemos ir advirtiendo que hay cosas que funcionan, otras cosas que no funcionan, falta incluir cosas y quizás sobren también algunas, y por eso en el Acuerdo Colectivo Nacional del 2015 se acordó que este decreto 160 también debe ser modificado, y bueno, ese es uno de los incumplimientos justamente a que se han venido haciendo referencia que no se ha cumplido. Recordemos estas breves historias para decir cómo negociación colectiva ha ido durante la historia. Aquí se recuerda en 1966, FECODE, el Magisterio Colombiano. La gloriosa marcha del hambre. En la gloriosa marcha del hambre de 1966, con a la cabeza Adalberto Carvajal Salcedo, en una marcha de Santa Marta a Bogotá. Fueron momentos importantes en el preámbulo de la lucha y la negociación, donde la década siguiente se van, dando las condiciones para que finalmente se llegue al acuerdo del Estatuto, Decreto, Ley 2277 de 1971. Una negociación de hecho. No había constitución política en 91, no estaba en el convenio, no estaba en el decreto 160, producto de la movilización, y es un acuerdo y es una negociación colectiva. Y en el resto del sector público, estos decretos del año 78 también los reivindican como producto de la movilización, la fuerza y la visita permanente o tomas incluso de edificios públicos, y así ha sido producto de estas negociaciones de hecho. Entonces, digamos que estos temas de la negociación se dan en unos contextos de las negociaciones del gobierno nacional con la insurgencia, de unos contextos de una carta política que es la de 1991, de unos contextos de unas normativas internacionales, de unos contextos donde el movimiento sindical ha venido buscando la ratificación de estos convenios, de las quejas que se presentan por parte del movimiento sindical ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, las intervenciones del movimiento sindical al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo este seguimiento que se ha hecho al cumplimiento de los acuerdos en el Plan de Acción Laboral Obama-Santos, y que incluso recientemente, producto de una queja puesta por la CUT,
puesta por Abuso, puesta por Sinclainagro, entre otras organizaciones sindicales, hay un llamado desde el Departamento Laboral de los Estados Unidos y de Canaso de Colombia, donde no se han cumplido todos estos requerimientos y compromisos del gobierno nacional. Entonces, tenemos, digamos, este mismo recorrido en el marco de estos contextos, donde también es importante registrar lo que fue la Constitución Política, porque los artículos que he mencionado hace un momento son de esta Constitución Política de 1991, y pues tenemos que igualmente registrar este evento de la Constitución Política como los temas de los acuerdos del gobierno nacional en la negociación de La Habana, y que también han sido justamente importantes en el marco de este proceso o estos procesos de negociación colectiva a considerar, a no olvidar, y ahora en el nuevo proceso que adelanta el gobierno nacional también con la insurgencia del ELN en Colombia. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo a la cual pertenece Colombia y que se creó en 1919, y de la cual hoy forma parte 187 países del mundo, ha jugado un papel importante en estos temas de la negociación colectiva. A través de los diferentes proyectos, a través de las diferentes actividades, la OIT ha buscado hacer incidencia ante el gobierno y ante el Congreso de la República para la ratificación de los convenios, para la expedición de la Ley 411, para la reglamentación de la Ley 411 y para los desarrollos de ahí en adelante, y particularmente ante el Ministerio del Trabajo. Digamos, esto no es la panacea, esta es una realidad que existe y a la cual todos los años las centrales obreras, los trabajadores, van a participar a mediados del año en las diferentes conferencias. Y bueno, cuando aquí se hace mención a una queja al Comité de Libertad Sindical, se hace mención a uno de los organismos de control, que es el Comité de Libertad Sindical. Otro organismo de control es la Comisión de Expertos que hay allá en la OIT en la aplicación de convenios y recomendaciones, que a través de las recomendaciones a los gobiernos también ha servido de alguna manera para ir solucionando algunos temas de manera parcial. Por ejemplo, el reintegro de los trabajadores en Medellín, de las empresas varias de Medellín, fue el producto de una recomendación que aprobó el Consejo de Administración de la OIT y sirvió como fundamento jurídico para el reintegro de los trabajadores. Entonces, en estas negociaciones colectivas del año 2013, me refiero a la negociación nacional 2013 y 2015, en el 2015 FECODE estuvo como un capítulo especial, como estuvo el capítulo especial de las universidades, como estuvo el capítulo especial de la salud y como estuvo el capítulo especial de la justicia. La queja generalizada es que hay problemas tanto en la negociación, en lo que se consigue en la negociación y en la implementación de los acuerdos. En la negociación, porque hay entidades o autoridades públicas que todavía no han entendido que esto no es otra cosa sino la obligación de sentarse a negociar, negociaciones que deben ser de buena fe y negociaciones donde los acuerdos son para cumplirlos. Hay una convención que se llama la Convención de Viena. La Convención de Viena habla del pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirlos. Y esto tiene que ver justamente con estos temas. Los acuerdos en una negociación colectiva hecha de buena fe son para cumplirlos. Pero se han presentado muchas negociaciones simuladas, donde la entidad o autoridad pública dice: yo me siento porque aquí le dicen que es una obligación, pero aquí no vamos a negociar nada. Y entonces, frente a esos incumplimientos de no sentarse a negociar de buena fe, o instalada la mesa de negociación, se dilata de tal manera y se evidencia efectivamente la simulación en la negociación, o hecho los acuerdos respectivos en el acuerdo colectivo y no se implementan. Entonces la pregunta es el qué hacer frente a esa situación. Y frente a qué hacer, hay una serie de organismos en Colombia que están ahí, que medio funcionan unos y otros que no funcionan. Uno, Ministerio de Trabajo.
El Ministerio del Trabajo tiene dentro de su función la inspección y vigilancia y control a través de los inspectores de trabajo. Hay una ley que habla de ese tema, la ley 1610. La ley 1610 habla de las funciones de los inspectores de trabajo. Y ellos tienen que investigar a las entidades o autoridades públicas o en el sector privado de las empresas para imponer las sanciones que correspondan, multas u otra parecida, pero eso se demora en resolver los asuntos, hacen solicitudes, peticiones o conceptos y no se responden oportunamente, o sea que eso medio funciona en esos aspectos del Ministerio de Trabajo. 1. 2. Procuraduría General de la Nación. Hay una procuradora delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social. Es bueno que tengan ustedes esto presente. Encabeza la doctora Diana Margarita Ojeda Bisbal. Ella y sus asesores y sus equipos, pues buena gente, atienden las solicitudes, más, pero son absolutamente insuficientes y por lo tanto ineficaces frente a lo que se persigue. Y eso que hace la doctora Diana Margarita Ojeda Bisbal es una acción de carácter preventivo, es decir, llama a los responsables de esas entidades o autoridades públicas para que se sienten a negociar por todo esto que hemos venido diciendo, que no es de la voluntad sino de la obligatoriedad para cumplir estos mandatos internacionales, constitucionales, legales y reglamentarios, pero ahí para. Yo le he preguntado a la doctora de la Margarita, bueno, si una o dos o tres veces insisto y no cumple, ¿qué hacemos? Ella decía, no, le damos traslado a la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, pero la verdad es que no existen antecedentes de sanciones disciplinarias contra funcionarios públicos de entidades o autoridades públicas por el tema de la negociación. Está ahí y habrá que seguir insistiendo y exigiendo el mejoramiento y el cumplimiento de esas funciones estatales. 3. Fiscalía General de la Nación. El artículo 200 del Código Penal, que es producto también de todo esto que hemos venido diciendo y las exigencias internacionales para la lucha contra la impunidad, contra el movimiento sindical, en las investigaciones por los asesinatos, por las amenazas, etcétera, etcétera, hay una norma, un tipo penal, artículo 200 del Código Penal, que establece unas sanciones de prisión para los responsables de las entidades que violen los derechos de asociación o negociación colectiva. Cientos de denuncias han habido en la Fiscalía. ¿Cuántas sentencias hoy condenatorias? 0. No hay sentencias condenatorias. Entonces hay también una falencia, digamos, en eso. 4. Hay una comisión especial de tratamiento de conflictos de la OIT, el famoso CEPOIT, donde es de carácter tripartito, lo mismo que el escenario general de la OIT, va el gobierno, los trabajadores y los empleadores, que está presidida por el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, y allá van casos de la CTC, de la CBT, de la CUT, algunos resueltos, otros pendientes de resolver y otros, por supuesto, que no se han tramitado. Pero está esa herramienta. Por eso se ha hecho aquí la decisión que se ha tomado desde la CUT. Yo no estoy hablando como la CUT, estoy recordando lo que dijo el compañero Fabio Arias, pero sé que eso es así. Es que se ha tomado, la CUT ha tomado la definición de poner una plan de comité de libertad sindical por el incumplimiento de todos estos irregularidades y obstáculos en el tema de la negociación colectiva. Ya tienen y van a buscar seguramente a que esto sea conjuntamente con las otras centrales, con la CTC y la CR, ante el Comité de Libertad Sindical. Para decir una cosa, no es cierto que Colombia sea un país en progreso en temas de derechos laborales y respeto a las libertades sindicales. Esta es la foto de la negociación del año 2015. Un alto funcionario del Ministerio de Trabajo le dijo a un dirigente sindical de la Federación, le recuerdo que el pago no está en el decreto 160, y el dirigente sindical le dice a este alto funcionario, nos está amenazando, y el funcionario no, le estoy recordando. Es decir,
Menciono este hecho que es así de cierto para decirle que en última la negociación se resuelve de esta manera. Cuando Gina Parodi dijo, pues los maestros en paro de un negocio, y a instancias del Ministerio del Trabajo, de la Defensoría del Pueblo, se firma el acuerdo de FECODE con el gobierno nacional allá, justamente de esa manera, y con la participación y la movilización del magisterio a nivel nacional. Por eso registramos esta foto de esta manera. Bien, entonces, esto se ha colocado en una pirámide, que no es la pirámide de TNG, sino que es la pirámide de un jurista austriaco que se llama Hans Kelsen, o se llamaba, ¿no? La pirámide de Kelsen, donde se establece que la constitución política está en la parte superior y de la constitución se deriva el resto de normas vigentes, aplicables en un país. Y esto es muy importante tener en cuenta porque vamos a hablar varias cositas, no todo, algunas cositas del decreto 160, pero el decreto 160 ¿qué es? Es un reglamento de la ley 411, y la ley 411 ¿qué es? Pues la aprobación del convenio 151 de la OIT, que está incorporada en el ordenamiento jurídico a nivel de la constitución política. Es decir, que esto es bueno saberlo, conocerlo, profundizarlo, ampliarlo, porque la argumentación, si bien es cierto que a negociar se aprende negociando, pues cada vez hay que tratar de clarificar mejor los argumentos y la parte normativa, y para eso los asesores en las negociaciones colectivas, de la comisión negociadora, las personas que estén ahí, pues no pueden perder de vista, porque pues ellos también llegan allá a nivel nacional, Ministerio del Trabajo, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Trabajo, a ese nivel. A nivel de los territorios, pues no van estos delegados, pero sí va el jurídico de la entidad, el de talento humano, etcétera, etcétera, y por eso cada vez es bueno profundizar en esto que aquí estoy mencionando, digamos, de manera un tanto rápida. Entonces, el decreto 160, pues no me voy a detener porque ustedes conocen eso. Creo que lo que hemos dicho en los cuadros anteriores, que ustedes ese decreto 160 siempre piensan de que hay unas normas arriba que lo respaldan, que es la ley 411, y más arriba el convenio 151, y que la Constitución tiene los artículos 50, 39, 55, 56, 241, en eso que se llama bloque de constitucionalidad, es decir, esa normativa superior que soporta todos estos derechos en materia laboral y de libertades sindicales en cuanto al derecho de asociación, negociación colectiva. Y bueno, el decreto 160 se aplica a los empleados públicos, pero aquí hacen unas excepciones. No se le aplica a los trabajadores oficiales, de eso sobra, pues porque los trabajadores oficiales son esos, no son empleados públicos. Los trabajadores oficiales tienen una vinculación contractual y no una vinculación como los empleados públicos, que es de carácter legal y reglamentario, pero está expreso en el decreto 160 de esta manera. No se le aplica a los empleados públicos de alto nivel jerárquico o directivo político. No se le aplica a los empleados públicos que forman parte de elegidos popularmente de las juntas directivas de las respectivas instancias, sea Congreso, asambleas o consejos, y por supuesto tampoco se les aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, al personal uniformado, personal civil, algún sindicato, pero se refiere al personal uniformado. Esto es bueno diferenciarlo con el derecho de asociación, porque la única restricción para el derecho de asociación es la fuerza pública. Las fuerzas militares no pueden formar sindicatos, del resto todos pueden formar sindicatos, los trabajadores oficiales, los directivos de las entidades, todo el mundo. Esto que estamos hablando aquí de estas excepciones no es para el derecho de asociación, sino para el derecho a la negociación colectiva. Algunas reglas muy importantes iba a decir solamente algunas pocas cosas del decreto 160, y por la importancia que esto tiene me parece que debe tenerse en cuenta. Uno, el respeto a los presupuestos públicos. Dos, el respeto a las competencias. Y el tercero, una sola mesa y un solo acuerdo colectivo. Entonces,
Respecto al presupuesto público, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, es ahora el jefe del gobierno en las conversaciones en Quito, hizo un estudio para la OIT que titula ¿Cómo acompasar los tiempos de la negociación colectiva con los tiempos de los presupuestos públicos? Con consideraciones como las siguientes. Los presupuestos públicos son anuales. El ejecutivo es el que presenta el proyecto de presupuesto. El alcalde presenta el proyecto de presupuesto al consejo, el gobernador presenta el proyecto de presupuesto a la asamblea, y el presidente presenta el proyecto de presupuesto al Congreso. Y eso hay unos tiempos a nivel nacional, el presidente presenta ese proyecto de presupuesto en los primeros 10 días cuando se inicia la legislatura, o sea, entre el 20 de julio y a finales del mes de julio. Y hay unos tiempos, y a más tardar, a mediados del mes de octubre, se aprueba el presupuesto para el año siguiente. Vigencia fiscal quiere decir que va del 1 de enero al 31 de diciembre. El presupuesto de este año 2017, cuando se apruebe, tiene la vigencia del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Y así ocurre todos los años. ¿Eso será que no se puede cambiar? Sí. ¿Y cómo se cambiaría? Cambiaron la Constitución. Pero lo que quiero decir es que no es tan fácil. La Constitución se puede cambiar o por Asamblea Nacional Constituyente o por referéndum o por actos legislativos. Ahí está establecido en la Constitución. Mientras no se cambie es así, y eso entonces el doctor Juan Camilo Restrepo hace esa comparación. En la negociación de los empleados públicos hay unos tiempos. Hasta el último día del primer trimestre se presenta el tiempo. Este año, 28 de febrero. Digamos que en los 2 meses siguientes puede ser un proceso de negociación. En los 2 meses luego viene el proceso, digamos, de implementación, o sea, de expedición de los actos administrativos o cumplimiento de actividades para darle cumplimiento a ese acuerdo colectivo. Pero en el 4º trimestre podría ser cómo buscar incidir en lo que se ha acordado en materia económica que tiene alto impacto económico, se logra incluir en los presupuestos municipales, departamentales o nacionales. Este es un asunto de pronto muy técnico, es un asunto sobre el cual de pronto poco se ha hablado de eso, pero es importante de todas formas estar pendientes de eso y estarse preparando para eso, a ver cómo es que se van a manejar esos asuntos. Otros dicen, no, eso no es necesario porque para eso hay tratados presupuestales u otras figuras que también es cierto existen, pero es más difícil, dice el doctor Juan Camilo Restrepo en ese estudio, poder incidir ahí y no desde un comienzo cuando se está tramitando el proyecto de presupuesto. En materia de las competencias, pues por esto que acabo de decir, está referido a competencias de los gobernadores, alcaldes y presidentes de la República, y hay competencias específicas de los consejos, de las asambleas y el Congreso. Por eso los quiero cuando a nivel territorial, ustedes, compañeros y compañeras, van a incluir un tema muy importante. Le van a decir, no, pero es que eso no es de aquí, de lo territorial. Una prima que se discutió, una prima de servicios creo que fue, y la discutieron con toda la legitimidad, pero no tenía la legalidad de la mesa nacional, lo llevaron a la mesa nacional y allá lo aprobaron. Eso implica que hay que exactamente mirar cuáles son las competencias, hasta dónde, cuáles son los temas. Hay temas que son de orden nacional, seguramente lo presentan allá, pero no se va a resolver. Se dilatan el tiempo, se tensionan, digamos, las discusiones, pero no se resuelven los asuntos. Y la tercera, una sola mesa y un solo acuerdo colectivo. No implica que haya pliego unificado de las organizaciones. El buen ejemplo de unidad y de pliego unificado que se ha dado en estas negociaciones del 2013 y 2015 es un buen ejemplo que debiera seguirse a nivel territorial. Cuando hay varios sindicatos en una misma entidad y no se ponen de acuerdo en la presentación del pliego y por lo tanto cada uno va a defender su pliego, pues ahí se van a mostrar en la mesa de negociación las debilidades, y estas por supuesto son
utilizadas por la entidad o autoridad pública en esa división que se ha dado. Por ejemplo, hubo unos sindicatos que presentaron varios pliegos y la entidad dijo no, unifiquen eso, y si no, yo mañana les traigo un borrador de unificación de pliego, y la entidad llevó una unificación del pliego y los sindicatos dijeron sí, estamos de acuerdo. La entidad le unificó el pliego a los sindicatos. Pero hubo otra situación como la siguiente. Yo evito, por razones obvias, mencionar nombres y casos particulares, pero menciono los hechos. Algunos de ustedes podrán conocerlo, pero no se trata efectivamente de colocar aquí pues, en un escenario de señala, correcto. En el sur del país, un alcalde recibió unos pliegos de diferentes organizaciones sindicales en el tiempo oportuno. El año pasado era bisiesto hasta el 29 de febrero, que era tal vez un número más grave, tenían el tiempo, lo presentaban en tiempo oportuno. Y el alcalde o la administración de esta alcaldía le dijo, no, aquí, ¿cómo van a presentar ustedes 4 o 6 pliegos? Unifiquen eso. Y se fueron los sindicatos a unificar los pliegos. Y volvieron con el pliego unificado por allá en alguna fecha de marzo. Y la presentaron, y yo creo que son estas horas de venir. La fecha venció el 29 de febrero. Actuación de mala fe. Porque él sabía que lo habían presentado en tiempo. Y hay una discusión, y esto que acabo de decir, ya está en el escenario de la OIT en diferentes instancias, porque son actuaciones de mala fe, en este caso de esta administración, en un municipio del sur del país. Esta presentación seguramente, y queda pues acá los compañeros del Ejecutivo y ellos la preguntarán con ustedes pues para que miren ustedes, revisen estas normas que no voy a ponerme aquí a repetirlas, pero se refieren a estas competencias de ejecutivos, los legislativos a nivel local, regional y nacional. Les decía entonces que si bien es cierto el pliego no debe ser obligatorio presentarlo de manera unificada, sí es muy importante hacer el esfuerzo de unificar los pliegos. Es decir, discusiones en Medellín, que hay tantos sindicatos, lograron unificar el pliego en Medellín, ¿sí? Hicieron una negociación. Yo mañana voy a estar en la ciudad de Cali, porque allá también están en una discusión sobre la implementación. Hay un sindicato único de la organización, ¿cómo se llama? Y hay problemas en la implementación de los acuerdos. Va a ir también la doctora Margarita, la de la Procuraduría, va a ir de otras personas de la Defensoría del Pueblo y eso, porque la discusión es esa. Esto no es de si se quiere o no sentar, si se quiere o no cumplir, los acuerdos son para cumplirlos. Y entonces, por ejemplo, un acuerdo que se hace sobre el pago de las incapacidades con el 100%, dicen, no, eso es ilegal. Eso no es ilegal. Aquí en Bogotá se hace desde hace muchos años, donde la administración le paga la incapacidad del 100% y luego la entidad repite contra la EPS para recuperar los dineros respectivos. Bueno, estos son asuntos que tienen que ver con temas de representación, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a detener en estos temas del decreto 160. Todos los temas se pueden negociar excepto esto según el decreto 160. Incluso en la negociación colectiva del año 2013 hubo temas que decían no se podían negociar, pero los negociaron. Pero de manera expresa, dice el decreto 160, no puede ser objeto de negociación el mérito o esencia como fundamento de la carrera. Es decir, recuerden que aquí en Colombia se hizo 2 reformas a la Constitución del artículo 127 para solucionar el tema de los empleados públicos de las diferentes entidades de la Registraduría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, que durante muchos años han estado como provisionales, y entonces, dependiendo del tiempo trabajado y la formación académica, pudieran ingresar por una sola vez sin concurso. Eso lo tomó la Corte Constitucional. Y luego se inició un segundo acto legislativo modificando el artículo 125 constitucional, y por segunda vez la Corte Constitucional lo tomó. Es decir, no puede ser de otra manera sino por concurso el ingreso a las carreras, en este caso la carrera docente, y en este esquema que usted lo conoce de la Comisión Nacional de Servicio Civil y demás. Temas disciplinarios. Código único disciplinario no puede ser objeto de negociación, esa ley 734 de 2002, pero llamo la atención en lo siguiente.
La ley 734, para el caso aquí, para que lo tengamos en cuenta y ustedes lo revisen y profundicen en esto, tiene un artículo, el 51. El artículo 51 de la ley 734 del 2002 habla preservación del orden interno, titula, y el desarrollo dice: cuando en una entidad ocurran hechos que afecten en menor grado el funcionamiento de la entidad, podrán hacerse llamados de atención, y cuando sean recurrentes estos hechos, habrá lugar a formal actuación disciplinaria y a un proceso disciplinario. Hay dos partecitas que declaró inconstitucional la Corte, que es que no se pueden hacer llamados de atención por escrito y como no puede ser por escrito no va nada a la hoja de vida. Entonces el llamado que hago a ustedes es: revisen este artículo para buscar si modificar el Código Único Disciplinario, si se pueden buscar argumentos para solucionar los conflictos a nivel de las instituciones sin necesidad de acudir a las oficinas de control interno disciplinario, procuraduría o personería. Donde está el subordinante de la autoridad pública, no se puede negociar el tema de las competencias de dirección, administración, fiscalización y el tema de la estructura del Estado. Por eso aquí han metido y han negociado temas de plantas. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte que prohíben la vinculación por órdenes de prestación de servicios para la realización de trabajos misionales o permanentes. La sentencia de constitucionalidad C614 de 1999, alguien la recuerda de pronto de los que están aquí, que es una sentencia que se habla de no pueden haber órdenes de prestación de servicios para la realización de trabajos misionales o permanentes. La 614 del 99, 2009. Y hay otra sentencia de constitucionalidad, la 171 del 2011, sobre la misma temática. No pueden tenerse por OPS personas que deben ser vinculadas de manera permanente cuando se trata de trabajos misionales o permanentes. Bueno, esos son temas que en la negociación colectiva y en el pliego nacional estatal también vuelven a considerar este año. Bien, se han metido dentro de los pliegos diversos temas de horarios, temas de bienestar social, de bienestar económico, de bienestar físico, por supuesto el tema salarial, ¿sí? Todos los temas son posibles respetando el tema de las competencias. Lo que es de la nación, pues obviamente el reajuste nacional de los empleados públicos, eso es de la mesa nacional, o lo que hace FECODE también en esa materia del reajuste salarial, eso es nacional, eso digamos no es para tocarlo en el orden departamental. Hay algunos temas, digamos, de recursos económicos, por decir, el sistema general de participaciones, pues se podrán discutir algunos asuntos de lo territorial, pero esto es de la negociación nacional. Entonces, en ese sentido, el decreto habla de dos tipos de negociaciones. Una negociación general, que es la que hace en este caso FECODE, en el marco de la negociación nacional de los estatales. Alguien podrá estar preguntando, pero mesa única, pero ¿cómo así que allá estuvo FECODE, acá estuvo universidades, acá estuvo justicia, acá estuvo salud? No, es que no es una mesa física, no, es una sola mesa en el entendido que todos están coordinados, ¿sí? Y en ese sentido no es que no se haya cumplido, se ha cumplido con el requisito de varias mesas, exactamente, pero en una sola, varias mesas aparentemente fraccionadas, separadas, pero es una sola mesa, no es el concepto de la mesa física. Y una mesa singular, pues las negociaciones que se hacen allá en cada departamento, en cada municipio, en cada hospital, en cada universidad. La comparecencia sindical. Aquí hay unos temas que son de bastante discusión. No en el ámbito de FECODE, pero ubicado en otras instituciones, donde hay cantidades de sindicatos y todos quieren llegar con el mismo número de representantes a la mesa.
Y entonces por eso el decreto 160 dice que de acuerdo habrá una proporcionalidad, dando a entender que de acuerdo al número de afiliados certificados por el tesorero o por la entidad, cuántas personas están afiliadas a ese sindicato. El que tiene más, pues lleva una mayor representación, el que tiene menos, un menor número de representación. Y eso no es solamente el problema numérico, sino que esto se ha convertido en que todos quieren hablar de todos los temas y se convierten en unas discusiones bastante largas que no concluyen a acuerdos colectivos cuando hay la buena voluntad. Porque el tema de la negociación no es de normas. El tema de la negociación no tiene nada que ver con esto. El tema de la negociación es simplemente que haya voluntad política de las partes para la negociación. Aquí en Bogotá, en una administración hace años, hubo negociación colectiva en Bogotá, y creo que allá en el Cali, cuando estaba Alberino también, que estaba la ley 411 sin haberse reglamentado. Y hubo negociación porque hubo la voluntad política. Sí, pero si no hay voluntad política, así hayan las normas que hayan, pues no hay negociación. Sí. Algunas reglas para el tema de la negociación. El gobierno, ni la entidad, ni la autoridad pública le va a decir al sindicato, ni le puede decir al sindicato cuántos representantes deben llevar, porque eso afectaría la autonomía sindical. Ese es un tema que lo resuelven los sindicatos. ¿Cuántos son los negociadores? ¿Cuántos son sus asesores? ¿Cuáles son los temas? ¿Sí? Pero ese tema tiene que ver con la autonomía. Las partes, tanto del lado del gobierno, de las entidades de autoridad, del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, como los negociadores de las organizaciones sindicales, deben presentar alternativas u opciones de solución. Se presentan casos donde en la primera reunión se dice, bueno, ¿por qué no viene el pliego? Como así que viene el pliego en la mesa de instalación inicio? El pliego se ha presentado con anticipación al menos 5 días antes. La entidad de autoridad pública debe haberlo leído y debe ir de una vez con las alternativas u opciones para la negociación colectiva. El tema de la información oportuna. Hay mucha queda porque no se entrega la información. Y si no hay información, ¿cómo se prepara la negociación? ¿Cómo se hacen los estudios? ¿Cómo se hacen los diagnósticos? Hay algo del cual no habla el decreto 160, que es esa, la preparación. El decreto 160 dice, se presenta el pliego y hay unos tiempos para la iniciación e instalación, 20 días hábiles para arreglo directo, prorrogables hasta 20 días más, etcétera, etcétera. Pero no habla de la preparación, y la preparación es fundamental. De las pocas organizaciones que presentaron estudios previos fue FECODE, con el tema de la salud. Estoy hablando de las negociaciones del 2013 y 2015 en particular, sobre el tema de la salud y sobre el tema de la nivelación salarial. Y en otro caso con los sindicatos de Azonal Judicial y Azonal Judicial Sindicato de Industria. Es decir, la preparación, los estudios previos, los diagnósticos son fundamentales. Pero un pliego hecho, bien preparado, atendiendo a esto que estamos diciendo, estoy hablando de lo normativo, con las competencias y presupuestos, puede ser el borrador del acuerdo colectivo final, puede ser el borrador, siempre y cuando se den las condiciones que hemos venido diciendo. El tema de la representatividad, los que van a negociar tienen la representación y no todo, salvo que se acuerde de una forma diferente, puede estar al referendo de lo que digan las asambleas. No es que hasta que hagamos las asambleas en todos los municipios del país no podemos aquí los negociadores avanzar. Deben tener la representatividad, tanto los del gobierno como los del sindicato. Por eso, funcionarios de tercer nivel en una entidad de autoridad pública que no tienen la posición o la disposición de comprometer a la entidad, pues son personas que no deben estar ahí porque no se va a avanzar en esa negociación. Lo que trae entonces el 160 es la presentación del pliego, el desarrollo y el acuerdo colectivo. Y ahí para. Y dice que en los 20 días siguientes se expedirán los actos administrativos. Y entonces la pregunta es, ¿acaso un acuerdo colectivo termina con la expedición de los actos administrativos y éxito en la negociación? Pues no. ¿Cuántos actos administrativos
Muchas gracias. ¿Cuántos acuerdos colectivos se han firmado y se han expedido actos administrativos que no se cumplen? ¿Cuántas leyes hay que existen en el país o decretos que no se cumplen? Entonces aquí hace falta otra cosa, hacer unos indicadores para el efectivo cumplimiento de los acuerdos colectivos. Es decir, se puede aplicar a cuánto benefició, qué obstáculos hubo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas no las trae el decreto 160, pero tiene que buscarse con alternativas para que esto se solucione. Como tampoco está el tema anterior aquí que decíamos de la preparación. Por eso, aquí lo colocamos preparación para tener en cuenta muy especialmente los estudios previos y diagnósticos, tener en cuenta el contexto en que se tiene toda esta situación general, social, política, económica del país. Hay que buscar analizar y la preparación de los negociadores, porque son las personas que van a poner allá con el cuerpo para la comunicación, acompañados por supuesto de lo que hemos dicho ya de la movilización. Esto pasa con lo que son las actas que dice el decreto 160, hay que levantar actas de todo, de la instalación, el inicio, el desarrollo de cada reunión, a qué se comprometen, en cuánto tiempo, para con base en eso poder redactar de buena manera los acuerdos colectivos. Por ejemplo, si no queda claro el acuerdo colectivo, quienes lo van a implementar interpretan de una manera diferente a los que negocian. Se han presentado acuerdos que crean derechos, pero se reajusta el salario en tanto porcentaje, eso crea un derecho. Otro tipo de acuerdos que se hacen es para que se cumpla la ley, no que se cumpla la ley, que se garantice la hora de lactancia durante los 6 meses de acuerdo como dice el Código Sustantivo del Trabajo. La unidad que dice acordado, ¿qué se consiguió ahí? Pues nada, eso ya lo dice la ley. Entonces, hay otros acuerdos, como no hay estudios previos, entonces el acuerdo se conformará una mesa para que haga el estudio. Y se mide la viabilidad y a cuántos se va a impactar. Un auxilio de vivienda, un auxilio de estudios para los niños y las niñas en condiciones de discapacidad de los empleados de la entidad. ¿Cuántos son? Ah, no sabemos. ¿Y cuánto cuesta? Si no sabemos cuántos son, mucho menos cuánto cuesta. Entonces, si se va a hacer esa petición o solicitud, lo mejor es saber cuántos son los empleados, y cuántos hijos hay en estas, y cuántas edades tienen, y eso cuánto cuesta. Ese tipo de cosas, lo mismo para el tema del transporte. Un auxilio de transporte para trasladar a los empleados que están ubicados aquí en Bogotá, digamos, en la localidad de Soba, para que se trasladen a la tal entidad que queda en el centro. Bueno, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Cuántos son? No, toca hacer el inventario. Entonces, usted conformará una mesa para que haga el estudio, el inventario y se mide la viabilidad. Es un poco eso. Entonces, acta de todo. El acuerdo colectivo, esto que está en estos cuadros no es cosa diferente a lo que dice el decreto 160, por lo tanto, pues no nos vamos a depender de eso. Tema de las garantías de la negociación, permisos sindicales. Un funcionario de la rama judicial, secretario de un juzgado, yo soy la comisión negociadora de hoy, no informó. Proceso de queja, procuraduría, investigación, destitución por abandono de cargo. Apelaron la sanción, la decisión de esa sanción, no sé qué pasó en circunstancias, lo cierto es que este caso fue denunciado ante el Comité de Libertad de la OIT. Pero ¿cuáles son las recomendaciones de eso? Hay que tramitar el procedimiento respectivo para los permisos de las personas que ya están en la comisión negociadora. Si alguno de los sindicatos que están acá y van a incluir docentes que no tienen permiso sindical, pues hay que tramitar un permiso para que se involucre durante todo el tiempo la negociación colectiva, porque hay otra entidad que dice, como van a negociar lunes, miércoles y viernes, tiene permiso lunes, miércoles y viernes, hay que decir, no, durante todo el tiempo seguido, porque se prepara, se está en la negociación, al día siguiente se evalúa y se prepara la del siguiente día, hay que explicar un poco los temas. El tema de la capacitación. El artículo 17 del decreto 160
Dice que todas las entidades tienen la obligación, no lo dice así, dice deberán, pero deberán están obligados a incluir en sus programas de capacitación los temas de negociación colectiva. ¿Para quiénes? Para todos. Aquí en Bogotá se han hecho reuniones, por ejemplo, la Superintendencia de Salud. Estuve en una charla que me invitaron allá, que programaron desde la CON Nacional, y fueron todos los funcionarios afiliados y no afiliados al sindicato a una charla sobre negociación colectiva, y al final algunos de los que no estaban afiliados con el sindicato presente se afiliaron. Eso es importante, usarse ese artículo 17 del decreto 160. El tema de la vigencia y derogatoria. La vigencia de los acuerdos la fijan las partes, y entonces las partes en varias negociaciones han colocado, por ejemplo, un año de vigencia. Negociaron en mayo del 2016 y el rey, como es un año, entonces vamos a mayo del 2017. Equivocación, porque resulta que las vigencias fiscales son anuales y el tiempo no se puede presentar en mayo, julio, septiembre, es hasta el primer trimestre del año. Y entonces, ¿qué pasa cuando el acuerdo colectivo termine? Se quedaría de mayo en adelante del 2017 sin ese acuerdo colectivo, son interrogantes. Por eso es mejor usar años fiscales. Normalmente los acuerdos colectivos pues lo están firmando a lo que las partes decían, pero la mayoría han sido a 2 años. Un mejor acuerdo colectivo de pronto lo extienden a 3 años, pero si es un acuerdo colectivo no muy bueno, pues un tiempo más corto para tener la posibilidad de volver a presentarlo, porque lo que dice el decreto 160 y lo que interpreta el Ministerio del Trabajo es que cuando hay acuerdo colectivo hay paz laboral, y si hay paz laboral no hay lugar a presentar nuevo pliego. Entonces hay que tener en cuenta, son dificultades de alguna manera cuando se enmarca en este texto normativo la negociación colectiva. La dinámica de poder pues es una diferente a la de otras entidades que no tienen ni siquiera la fuerza pues para hacer un pequeño pago, sino de pronto un meeting o algunas actividades pero pequeñas, pero que no se muestra la fuerza para presionar una negociación. Entonces, esos eran los, digamos, los tiempos que yo les decía ahora. Primer trimestre, presentación del pliego. Segundo trimestre, la negociación. Tercer trimestre, el acuerdo colectivo. Cuarto bimestre, que se incluyan, digamos, esas partidas en el proyecto de presupuesto. Y el último bimestre, para que se expida la respectiva ley, decreto, ordenanza, acuerdo del Consejo Municipal. Eso es toda esta historia. De aquí a la realidad, las dinámicas son diferentes, pero son asuntos que tienen una lógica en eso, en el marco de que los presupuestos son anuales. Bien, este es un cuadro que cuando usted tenga la presentación nos va a revisar. La negociación colectiva en el sector privado es diferente de la negociación colectiva en el sector público. Hay asuntos iguales y hay asuntos diferentes. Ejemplo, el arreglo directo en el sector privado son 20 días calendario, pero programables por 20 días calendarios. Aquí son 20 días hábiles, eso es diferente. En el sector privado y los trabajadores oficiales firman convenciones colectivas, aquí se firman son acuerdos colectivos. Las convenciones colectivas afectan directamente los contratos de trabajo. Aquí hay que expedir posteriormente unos actos administrativos, está sujeto a que incluso después de firmar un acuerdo colectivo le digan, no, es que eso es ilegal, es que eso no lo podemos cumplir, porque nos dimos cuenta de que tal cosa. Hay asuntos diferentes. Los convenios que digan la primera son convenios 87 y 98 y para empleados públicos 151 y 154. Entonces hay una serie de diferencias que es bueno como ubicarse en esa realidad jurídica con algunas posibilidades, pero también con algunas limitaciones o restricciones. Bueno, a lo largo de lo que he venido comentando, he hecho como algunas recomendaciones, no las voy a leer, les sugiero que las... tomarlo yo más pronto, sobre el tema de la información, de las garantías, de regular el número de negociadores, de la elaboración de los estudios, etcétera, etcétera, para que ustedes regular la línea. Es decir, ya vamos a terminar.
de vuelta a la palabra. El tema de la negociación colectiva requiere de preparación en los diferentes temas, de competencias, de presupuestos, requiere de preparación. Por eso hemos colocado por eso, tanto en la preparación como en el desarrollo, como en la implementación o cumplimiento de los acuerdos colectivos. Llamo la atención sobre eso. Producto de la negociación colectiva, en el 2013 y 2015 se han expedido, producto de la negociación colectiva a nivel nacional, se han expedido una serie de actos administrativos. Hay muchos, hay 20, 30 actos administrativos. Quiero llamar la atención a este. Ahí en la presentación hay otros, pero solamente en este. Dice no regresividad de derechos adquiridos como resultado de los acuerdos colectivos. Este es un principio general del derecho laboral, del principio de la no regresividad, de la progresividad. Y entonces en algunas entidades de autoridades públicas dicen, no, como no va a la negociación, borrón y cuenta nueva. No, señor. Se parte del punto donde haya quedado la negociación anterior y de ahí se avanza. Eso es lo que quiere decir el principio. Y luego con este segundo párrafo, que debe ir en todos los actos administrativos y que es importante que vaya. Esto es del Departamento Administrativo de la Función Pública y dice lo siguiente: la presente circular se expide como resultado de un acuerdo único nacional suscrito el 11 de mayo de 2015 entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales de empleados públicos. Quienes leen esto dicen, esto fue acordado por nuestros sindicatos con el gobierno. Cuando eso no lo dice, pues dicen, no, eso es de la voluntariedad y buena gente del gobierno o del respectivo legislativo. Esto está acordado que en todos los actos administrativos que se expiden debe ir esa nota. Y creo que es importante que incluso en el decreto de salario, si hay un punto que tenga que ver con el acuerdo colectivo, debe ir esa nota para que efectivamente se reivindique ahí a la organización sindical. Porque el tema de la negociación colectiva no es solamente de los sindicatos, también es de las entidades, porque es una negociación entre las partes. Y así como se reivindica el derecho de la asociación, negociación colectiva por parte de los sindicatos, habrá que decirle al gobierno, a las entidades, al Ministerio del Trabajo, a la Secretaría de Educación, que dispongan también modos de publicidad para que reivindiquen este ejercicio y esta voluntad y este esfuerzo de las dos partes, entidades, autoridades públicas y organizaciones sindicales. Muchas gracias, compañeros y compañeras.